Hola, buen día. El día de hoy vamos a presentar la construcción y control del prototipo de un controlador de temperatura, simular cómo es a nivel escala. El equipo lo conforma Nancy, Tylee, Alexia, Juliana y su servidor Jonathan. El prototipo lo conforma una base que está hecha con tubo PTR y pegada con soldadura, una tina, una caja de registro en donde dentro se tienen todas las conexiones, los cables DuPont, el protoboard, la placa de Arduino y en la parte de arriba un ventilador. También en la tina se puede observar un sensor ultrasónico y un control de temperatura, el que permite calentar. ¿Cómo va a funcionar? Como un controlador de temperatura, cuando esté por debajo de una temperatura indicada, el ventilador se va a encender. Cuando esté encima de esa temperatura, entonces el ventilador se va a apagar. ¿Para qué sirve el sensor ultrasónico? El sensor ultrasónico va a medir la distancia que hay entre él y el nivel del agua para simular un sensor de nivel. También, ¿con qué vamos a medir la temperatura? Con un sensor DS18B20, que es el que va a permitir trabajar con el ventilador si se enciende o se apaga. Todo esto se va a presentar en el display que se puede observar ahí en la pantalla, en la caja de registro. El prototipo se puede controlar de forma autónoma con Arduino y también con un sistema SCADA. Para el control con Arduino, primero se incluyen tres librerías: OneWire, Dallas Temperature y Liquid Crystal I2C. I2C, ¿por qué? Porque el display que se está trabajando está adaptado con un módulo I2C. Se define el pin donde se va a conectar el sensor de temperatura, que es al 2. Se declaran variables sensors, temperatura, tiempo ms y dist. Y a los pines donde se van a conectar, que es el ventilador al número 13, pin disparo al 7 y pin eco al 6. Para el display se declara la variable LCD con el código 0 por 27 y 16,2. ¿Por qué? Porque es de 16 filas, 2 columnas. En modo trabajo se abre el puerto serie para la comunicación. Se da un tiempo de un segundo para que el sensor se inicialice. El ventilador y el pin disparo son salidas porque la placa les envía la información de en qué momento encender. Y pin eco es entrada. Para el display inicializarlo, se utiliza lcd.init y lcd.backlight para encender la luz de fondo. Para inicializar el sensor de temperatura se utiliza el sensorsBegin. La programación cíclica: se inicia el disparo para el sensor ultrasónico, se mide la distancia en tiempo, se guarda en la variable tiempo ms, se multiplica por 0.01715 para convertirlo en centímetros y se guarda en la variable dist. Esto para presentar en el display se utiliza lcd.setCursor. LCD ya se declaró antes, lcd.setCursor 0,1, quiere decir fila 0, columna 1, va a estar en el renglón 2 y lo que va a imprimir es nivel 2 puntos, la distancia que está mandando el sensor ultrasónico y cm. Para el sensor de temperatura se hace igual, se envía el comando de que se quiere trabajar, se comienza a tomar las mediciones, que lo tome en grados centígrados y que se guarde en la variable temperatura. Lo que va a mandar a imprimir es igual, pero ahora que lo mande en el 0,0, fila 0, columna 0. Es decir, en el primer renglón va a mandar temp, 2 puntos, la temperatura y C de grados centígrados. Si la temperatura es menor a 29.5, el ventilador se enciende. Si la temperatura es mayor a 29.5, el ventilador se va a apagar. Para LabVIEW se declara lo mismo,
el mismo modo de trabajo, la única diferencia es en esta parte para la declaración de los casos de las variables. El control de temperatura tiene tres casos: cuando es menor a la temperatura ideal, cuando es la temperatura ideal y cuando es mayor a la temperatura ideal. Cuando es menor, va a mandar a escribir la letra A minúscula. Cuando es la temperatura ideal, va a mandar a escribir la letra B. Y cuando es la temperatura mayor a la ideal, va a mandar a escribir la letra C. Esto va a servir para controlarlo en la view. Esa temperatura se puede controlar de acuerdo a las especificaciones que se quieran. En este caso se utiliza de 29.5. Ahora con la view, estas letras van a estar entrando. Primero se configura el puerto serie, Visa Resource Name y la velocidad en baudios. Dentro del while, donde se quiere que se repita la programación, se coloca la propiedad del nodo y este a su vez saca la cantidad de bytes y se une al VisaRead. El VisaRead ya puede leerlo del buffer y va a mandar las letras que esté mandando Arduino de acuerdo a la temperatura. Acá decíamos, para el caso 1, que es la temperatura está menor a 29.5, va a mandar a escribir la letra A. ¿Qué va a pasar si manda la letra A? Va a entrar al caso, pero Arduino va a estar mandando constantemente esa letra. Mientras manda una temperatura, manda ese valor a la view. Entonces va a estar mandando varias letras, varias veces la misma letra. Entonces necesitamos recortarlo a un solo carácter. Para eso se utiliza string subset. Y le decimos que se recorte a un solo carácter. Y esto ya se puede meter al case, compararlo. Van a ser tres casos, A, B y C. Para el caso A se requiere que los indicadores de temperatura baja, máquina de vapor y válvula solenoide se enciendan, que son los indicadores a proyecto escala. Y en el prototipo es la máquina de vapor, es el control de temperatura y la válvula solenoide es el ventilador. Además de que manda a imprimir que en el caso A la temperatura es menor a la ideal, en el caso B la temperatura es la ideal y en el caso C la temperatura es mayor a la ideal. Todo se cierra la comunicación al final con un close Visa close. Esta es la interfaz del usuario de cómo trabajaría. Antes de ver el funcionamiento del prototipo, aclarar que se incluye la librería Liquid Crystal 2C por el display, como habíamos dicho, que está adaptado con un módulo I2C y que este permite que se conecte únicamente con solo 4 pines de Arduino. ¿Cuáles son esos 4 pines de Arduino? GND, tierra, volts, SDA y SCL. SDA se conecta al pin A4 y SCL se conecta al pin A5. Estos son los que permiten la comunicación y que sea de forma sincronizada. Ahora sí, procedemos a ver el prototipo. Bien, tenemos el prototipo, el ventilador, la caja donde se encuentran todas las conexiones, el sensor de temperatura y el sensor ultrasónico. La tina ya tiene agua. Para efectos prácticos y que se vea en este momento el funcionamiento del prototipo, la temperatura ideal es de 33.5 grados centígrados. Si se encuentra menos de 33 grados, el ventilador se va a accionar. Esta temperatura se puede modificar de acuerdo a la especificación que se requiera y recordando que es para simular un proyecto a escala. Entonces vamos a conectar para simular. Ahí está. Ya tiene la programación. Se baja y
muestra que la temperatura es de 29.62 grados centígrados. 29, y ahí se está moviendo. Aquí tiene el agua. Y como es menor a 33 grados, como se está programando, entonces se tiene que accionar el ventilador. ¿Qué está simulando esto? Una válvula solenoide, el sensor de temperatura, un sensor de nivel y el controlador de temperatura, el calentador, está simulando la máquina de vapor. Cuando se regule la temperatura, ahora el ventilador se va a apagar. Ya no va a ser necesario que se encienda. ¿Por qué? Simulando esto a proyecto a escala, quiere decir que se apaga la válvula solenoide, deja de pasar el vapor y la temperatura se mantiene estable. Bueno, y de esta forma, para ver que ahí ya cambió 4 centímetros, 9 centímetros, ahí estamos viendo los cambios del sensor ultrasónico. Bueno, esto es todo por el prototipo, es su funcionamiento, quedó aprobado.